Bienvenidos todos a este webinar y hoy vamos a hablar de, antes de terminar el año, porque ya estamos a la recta final del 2025, vamos a hablar si en este momento tuviéramos de 300.000 o si yo tuviera de 300.000 a 1 millón de dólares, esto es exactamente la fórmula que yo seguiría para comenzar el 2026 de la forma más fuerte en mis inversiones inmobiliarias. Pero antes de comenzar, ¿por qué deberíamos invertir en bienes raíces? Primero que todo, porque los bienes raíces no es la forma más rápida de hacerse rico, pero definitivamente es la forma más asegurada de hacerlo. Y hay una razón por la cual las personas de más alto patrimonio en el mundo lo han hecho a través de los bienes raíces. Y es porque los bienes raíces nos permiten a nosotros generar ingresos, porque no se trata, o sea, de nada nos sirve tener muchas propiedades. Todos en este webinar quisiéramos tener propiedades. Coloquen aquí el número uno. ¿Quiénes de ustedes en este momento quisiera comenzar el 2026 con una propiedad? Veo bastantes números uno. Eso quiere decir que estamos de acuerdo que todos, absolutamente todos queremos tener una propiedad, porque nos han enseñado que tener propiedades es la forma más, no solamente representa estatus, sino también es la forma más segura de tú proteger tu dinero y tenerlo en un activo tangible. Pero a nadie le interesa solamente tener propiedades. Lo que realmente nos interesa es poder lograr lo que nos permite hacer el tener propiedades, que no es solamente la protección y la alocación de nuestro capital, sino es la creación de riqueza a largo plazo y creación de patrimonio. Y por eso estamos aquí sacando este tiempo esta noche para aprender de bienes raíces. Pero antes de comenzar me presento. Soy Sebastián Bolívar, asesor inmobiliario en la ciudad de Nueva York y la ciudad de Miami. Desde hace 4 años me he esforzado y me he especializado en poder ayudar a latinoamericanos como yo a que puedan proteger su capital y utilizar las nuevas construcciones para este propósito. ¿Y por qué las nuevas construcciones? Yo también he cometido muchos errores costosos con los bienes raíces, porque los bienes raíces nos han enseñado que es muy bueno, pero asimismo como los bienes raíces es muy bueno, se pueden cometer errores muy costosos. Yo ya aprendí de la forma difícil, ya cometí mis errores muy costosos que incluso me llevaron casi a una bancarrota y por eso descubrí las nuevas construcciones, porque la fórmula de bienes raíces es tener el activo, mantener ese activo y dejar que ese activo trabaje para ti. Ninguno aquí está buscando un trabajo ni está buscando algo que nos esclavice, porque ya para eso tenemos un trabajo, una fuente de ingreso activa. Buscando con los bienes raíces es una fuente de ingreso pasiva. Y eso fue lo que yo intenté. Yo intenté comprar una propiedad, hacer la remodelación, rentar la propiedad, refinanciar la propiedad una vez que el valor ya incrementó, para luego repetir el proceso. Y no hay nada malo con ese proceso, porque de hecho así, esa es la estrategia que yo les voy a hablar hoy en este webinar. Si yo tuviera 300.000 a 1 millón de dólares, lo que haría es utilizar ese apalancamiento para seguir reciclando mi capital y que me permita comprar con una primera inversión, convertir eso en un portafolio de propiedades a través de las nuevas construcciones. Y eso fue el error, o sea, la fórmula como tal está perfecta, pero en ese camino se pueden cometer muchos errores, que fue lo que me pasó a mí. Compré una propiedad que en papel parecía una excelente compra y de ahí sustentaban, pero me quedé en la parte de la renovación, que no tenía la experiencia, no sabía contratar y yo fui el que se encargó, pensé que yo lo podía hacer solo, pero no tenía un equipo que me pudiera asesorar. Y ahí fue que me di cuenta que las nuevas construcciones me quitan a mí mucho de esa carga, que para mí fue muy estresante, porque realmente si tú sabes estructurar tu compra y apalancarte de la experiencia de un desarrollador que ya lo ha hecho por años, tú puedes quitarte la carga de tener que hacerlo tú y que esos errores te salgan a ti muy costosos. Porque aunque la primer compra te puede estructurar para construir un portafolio de propiedades,
También la primer compra te puede sacar del juego y te puede traumatizar y posiblemente nunca más vuelvas a invertir en bienes raíces por esa misma razón. Así que bueno, ¿qué harías si yo tuviera hoy 300.000 a $1.000.000 para invertir en bienes raíces? Lo primero que haría yo con eso es apalancarme del capital de los bancos. ¿Por qué? Porque los bienes raíces son un vehículo que nos permite a nosotros utilizar el apalancamiento a favor de nosotros. ¿Qué significa eso? Colocamos poco capital de nuestro bolsillo y utilizamos bastante capital de los bancos. Yo no colocaría el 100% o no compraría una propiedad de contado, porque cuando hacemos los números, el comprar de contado hace el retorno de esa primer propiedad mucho más baja que si lo estuviéramos haciendo a través del dinero de los bancos. ¿Por qué? Porque cuando tú miras el crecimiento de una propiedad, vamos a hacer los números, por ejemplo, si tú compras una propiedad de $1.000.000 y colocas $1.000.000, y en un año esa propiedad se valorizó a un 5%, quiere decir que tu inversión, que fue $1.000.000, creció un 5%. Pero ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es que compraste una propiedad de $1.000.000 y colocaste el 20% de enganche y el otro 80% del banco. La propiedad también se valorizó el mismo 5%, ahora vale 1.050.000. Eso quiere decir que tu inversión no creció un 5%, tu inversión creció un 25%, porque tú solamente colocaste $200.000. Y de eso se trata el apalancamiento. Hay una segunda forma de hacer dinero con bienes raíces, y es que esa deuda no la estás sustentando tú, porque al rentar la propiedad, tus inquilinos pagan tu deuda. Entonces, la primera forma de hacer dinero en bienes raíces es a través del apalancamiento de dinero. La segunda es a través de la renta que te va pagando la deuda, que la pagan tus inquilinos. El tercero es la deducción de impuestos. Todo lo que tiene que ver con los bienes raíces, sea el pago de los intereses, el pago de renovaciones, el pago de seguros, todo eso son gastos que son parte del correr el negocio de tener propiedades. Todo eso son deducibles. Y de hecho, los ricos utilizan comprar bienes raíces para pagar tan poco o tan poquito ese año fiscal en impuestos como sea posible. Y el gobierno americano te lo permite hacer porque el gobierno americano le da mucha prioridad a las personas que están invirtiendo en bienes raíces. Y la tercera y la cuarta forma de hacer dinero a través de los bienes raíces es hablamos de la valorización, hablamos de la deducción de impuestos, hablamos de la rentabilidad y hay otra muy importante y es ese hueco entre lo que tú le debes al banco y la reducción de la deuda que tú tienes. Eso se llama equity. Lo que se valoriza la propiedad y lo que tú le debes al banco, eso se llama el equity. Y ese equity tú lo puedes acceder a ese dinero y utilizarlo para la compra de la siguiente propiedad. ¿Qué significa esto? Cuando tú compras una propiedad, la fórmula está en comprar, esperar, dejar que el tiempo trabaje para ti. Después, volver al banco y preguntarle, quiero refinanciar mi propiedad, esto es lo que debo y ahora esto es lo que vale mi propiedad. El banco te va a prestar y te va a refinanciar sobre el nuevo valor de la propiedad y esto es lo que te permite hacer la preconstrucción. Porque muchas personas hoy en día deberían colocar su dinero en preconstrucción y dejarlo parqueado por 12, 18, muchas veces hasta 24 meses, es porque tú estás congelando el precio hoy antes de ser construida la propiedad y muchas veces puedes obtener esas propiedades a un 15 hasta un 20, 25% por debajo del valor futuro. Y al dejar ese precio congelado, una vez que tu propiedad ya esté construida, porque ya congelaste el precio, tú puedes volver al banco nuevamente y refinanciar sobre el nuevo valor de la propiedad. Y al reciclar parte, o en muchos casos, si la compra la supiste estructurar muy bien, reciclar todo el capital, eso lo puedes utilizar para el enganche de la siguiente propiedad.
Entonces, así, esto es un juego del dinero que los ricos ya están utilizando y la pregunta es, ¿cuánto más tiempo vas a dejar pasar tú para que empieces a utilizar la misma estructura y que dejes que los bienes raíces trabajen para ti? Entonces, si lo vemos, si lo aterrizamos, esta información en papel se traduce realmente en comprar correctamente. Tú mantienes inteligentemente tu propiedad, no la vendes, porque cuando tú vendes tu propiedad, te deshiciste del activo. Realmente esa valorización ya se perdió y tienes que pagar impuestos que se conocen en Estados Unidos como Capital Gain Tax, en vez de simplemente utilizar el equity, que igual tú puedes tener acceso a eso, pero aún sigue siendo dueño del activo, lo cual te permite controlar más propiedades a través del tiempo. Y simplemente reutilizas el capital y sigues repitiendo la misma estrategia una y otra y otra y otra vez. Y de esta forma, imagínate si este año tú compras una propiedad, el próximo año estás en una posición mucho más fuerte y ya puedes comprar dos. Pero ¿qué pasa con la propiedad que dentro de 2 años, la propiedad que compraste este año, dentro de 2 años, sigue produciéndote capital, sigue produciéndote rentabilidad, sigue produciéndote deducciones de impuestos, sigue incrementando de valor y la deuda es cada vez menos porque la pagas cada mes y la pagan tus inquilinos? Lo puedes, dentro de 2 años, esa misma primer compra ya se ha valorizado mucho más, lo puedes hacer para repetir la compra y comprar esta vez tres. Imagínate que cada año tú utilices el interés compuesto a favor tuyo. ¿Cómo se vería tu portafolio a 10 años si tú siguieras esta misma fórmula? Es una fórmula muy poderosa y tu capital simplemente sigue trabajando para ti. Y eso es lo que los ricos en este momento están haciendo y es lo que nosotros también podemos hacer. Y no es complicado, es simplemente ser disciplinado con la forma como hacemos nuestras compras inmobiliarias. Eso es lo más difícil de entender de las personas, es que el crear portafolios gigantes en bienes raíces no es tan complicado, sino simplemente toma de constante acción de seguirlo haciendo. Pero hoy, ¿qué hay? ¿Qué oportunidades hay hoy? Esa es una de las preguntas más frecuentes que yo tengo. Es qué oportunidades hay hoy en el mercado de Miami para poder comenzar a hacer esto, para tomar ese primer paso. Y hoy te voy a hablar de un proyecto que no solamente tiene esta característica que puedes comprar por debajo del valor de mercado, sino como extranjero lo puedes hacer sin tener que tener visa, sin tener que tener papeles y ni siquiera tener que vivir en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puedes invertir siendo extranjero. Cuando tú inviertes siendo extranjero, tú tienes una ventaja sobre las otras personas y es que el invertir en mercados a distancia te obliga a ti a pensar como dueño de negocio y como inversionista en vez de seguir pensando simplemente como un landlord regular. Entonces ya no dejas de pensar de cómo hacer que tu propiedad sea una fuente de ingreso activa y que tú tengas que trabajar por eso, sino cómo hacer para que tu dinero siga trabajando para ti y que seas tú el que seas tú el dueño del negocio y el dueño de esta inversión. Y esa es una de las ventajas que muchas veces no nos percatamos, pero que es muy segura que nos va a llevar a tener ese éxito en las inversiones. Así que vamos a hablar de Domus Brickle y por qué este proyecto es un proyecto ganador que tú deberías considerar en este momento si lo que quieres es comenzar el 2026 con una inversión fuerte que se valorice a través del tiempo, que te produzca a ti rentabilidad y que te quite los dolores de cabeza y que te permita comenzar tu negocio de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. Domus tiene algo muy importante. Es un proyecto que es boutique, 171 unidades y son 12 pisos y todas las unidades vienen completamente amuebladas. Una de las cosas que más eh,
tiempo le quita a los inversionistas para comenzar a rentar sus propiedades una vez que ya se han entregado es el tener que acomodarla para los inquilinos. El tener que acomodar tus propiedades para los inquilinos muchas veces nos hace perder tiempo, nos hace perder dinero y nos hace perder tiempo porque simplemente no está todavía capacitada para nosotros comenzar a rentarla. Entonces, si no está capacitada, entonces tenemos que esperar hasta que la propiedad se rente, hasta que la propiedad quede amueblada, que esté, especialmente si vamos a hacer rentas cortas con esta propiedad, lo cual puede ser un dolor de cabeza para nosotros. Sin embargo, cuando invertimos en un proyecto que ya está amoblado, esto nos quita esta carga de encima porque simplemente lo puedes comenzar a hacer una vez que la propiedad ya tienes la llave en mano. Entonces, un proyecto que tiene unas vistas espectaculares, lo más importante es que muchos de ustedes muy posiblemente han escuchado acerca de la Torre Mercedes-Benz, y si no has escuchado acerca de la Torre Mercedes-Benz, no te culpo porque no ha existido en el hemisferio occidental. Simplemente hay una en el hemisferio oriental y queda en la ciudad de Dubái, pero Mercedes-Benz decidió construir la primer torre en la ciudad de Miami. Es importante saber que las propiedades en este edificio comienzan en el 1.3 millones de dólares y Domus queda cruzando la calle de Mercedes-Benz. Pero tú no vas a invertir con 1.3 millones de dólares porque las propiedades en Domus comienzan en los $600,000. O sea, son muchos. En los bienes raíces, el precio de tu propiedad se valoriza o está representado basado en las ventas aproximadas y promedias de las propiedades aledañas. Al estar en una propiedad, al estar en un sitio donde las propiedades se están vendiendo a un precio mucho más alto, ¿qué crees que puede hacer eso por ti en papel? No solamente esto, este proyecto es completamente boutique, está, está ya gestionado para máxima exposición en rentas cortas, porque ellos hicieron el desarrollador hizo una sociedad con los hoteles, la cadena de hoteles Marriott, en la que ellos ya tienen mucha experiencia manejando este tipo de propiedades y están en más de 80 plataformas, lo cual te va a poner en una posición de mucha más exposición de tu propiedad si tú tienes una unidad aquí. Y no solo eso, las unidades vienen completamente amuebladas, el proyecto tiene absolutamente todo, es un proyecto inteligente en una ubicación privilegiada, muy cerca del proyecto Mercedes-Benz, cerca de Brickell City Center. Es la zona más deseada y desde hace años el mejor vecindario en el sur de la Florida, y es donde todas las empresas multinacionales están mudando sus sedes. Así que no solamente entras en el mercado turista, sino también en el mercado de las personas que necesitan venir a Miami por cuestiones de trabajo. Ahora sí, estamos pensando como dueños de negocio. Si lo que tú buscas es comenzar el 2026 con una propiedad que a ti te permita rentarlo por medio de rentas cortas, rentarlo por medio de rentas medianas o simplemente por plazos más largos, en un mercado que se valoriza constantemente y es muy dinámico y que no tengas que colocar todo tu dinero de una sola, porque este proyecto lo mejor que tiene Domus en este momento es la forma de pago. Hablamos del apalancamiento y lo importante que es tener un apalancamiento. En este proyecto comienzas con solamente el 10% a la firma del contrato, vas a dar otro 10% en un mes y un último 10% en enero del 2026. Eso quiere decir que para la fecha, como ya casi vamos a comenzar enero, solamente van a necesitar el 30% y puedes financiar el otro 70% del valor de la propiedad. Así que esto es un proyecto ganador, y para todas aquellas personas que asistieron hoy al webinar, lo que los quiero invitar es que agenden una llamada conmigo si lo que quieren hablar es más a fondo cuál es tu caso específico, cómo puedes estructurar un plan personalizado. El link el link es revolivar.com. Ahí pueden agendar una llamada conmigo. Las 5 primeras personas que
hasta hoy, diciembre 18, agenden una llamada conmigo, van a poder obtener el beneficio de obtener el puntaje del inversionista. El puntaje del inversionista que te va a decir a ti cuál es la estrategia que más te conviene y cuál es el proyecto que mejor te sirve a ti. Así que si hoy quieres comenzar tu proceso de la mejor manera, aquí te voy a compartir el link donde puedes agendar una llamada conmigo ahora mismo. También dejo el código QR en la pantalla para que puedas utilizarlo. Es que simplemente tienes que escanear y ahí puedes agendar una llamada conmigo directamente. Y con esto hemos llegado al fin de este webinar. Eh, ya saben, las primeras 5 personas van a poder tener acceso gratuito al puntaje del inversionista y un plan personalizado. Esto eh, usualmente solamente lo dejo a las primeras 5 para que asimismo pueda mantener la calidad del trato VIP que le doy a mis clientes, pero entonces hoy lo puedes hacer, las primeras 5 personas lo van a tener de forma gratuita. Así que nos vemos en esa llamada y feliz noche. Nos vemos en el próximo.